vamos a dar inicio. Y el día de hoy vamos a recordar un poquito de lo que vimos en la enseñanza pasada. Quienes estuvieron recordarán que estuvimos aprendiendo acerca del significado de la palabra diáconos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, al final va a haber examen, a ver si es cierto o qué. Y vimos cómo esta palabra del Nuevo Testamento aparece en distintos pasajes y que hay algunos fundamentos bíblicos que es importante que todo creyente que desea involucrarse en el servicio en cualquiera de las áreas tenga claro, ¿no? Entonces fue parte de lo que estuvimos viendo y aprendiendo. Y en esta ocasión aprenderemos acerca de algunos requisitos y cualidades que un creyente necesita para servir como ujier. Sí, ya vamos a enfocarnos específicamente en esta área de servicio y entendiendo que no es solo un simple portero, ¿verdad? Veíamos que ese es el significado de la palabra, pero entendiendo en la aplicación dentro de la iglesia que no es solamente alguien que está a la puerta para recibir a quienes van llegando, sino mucho más que eso. El día de hoy vamos a ver no solo requisitos y cualidades, sino también una parte de sus funciones. Por razones de tiempo, no alcanzaremos a abarcar todo lo relacionado con las funciones del ujier, pero alcanzaremos a ver una parte de ello. Y bueno, para recordar un poquito y poner más bases, vamos a ver cuáles fueron los requisitos de los servidores de el capítulo 6 de Hechos. Si recordamos de lo que habla el pasaje, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada y tiene que ver con la elección de esos 7 varones que iban a desempeñar una labor específica dentro de la iglesia ahí en Jerusalén. Y vamos a ver en particular en un momento más el versículo 3. Pero antes de llegar ahí, quiero comentar que la persona que sirve como ujier tiene una gran responsabilidad, porque se convierte en miembro de un equipo, ¿sí? Que realiza un trabajo importante. Y es necesario que lo veamos así, ¿sí? Que no minimicemos, que no magnifiquemos tampoco, pero tampoco le asignemos una importancia menor de la que tiene, porque es un área de servicio en la que se realizan labores que son clave, que son importantes. Entonces, creo que todos estamos conscientes y ubicamos muy bien que cuando en algún lugar de trabajo requieren de personal para laborar, ponen una lista de requisitos, ¿verdad? Y pueden incluir muchas y muy diferentes cosas, como por ejemplo edad, sexo, disponibilidad de horario, cierto tipo de estudios, etcétera. Dependiendo del trabajo que se va a realizar, son los requisitos que se ponen. Entonces, vamos a ver en este caso cómo la palabra de Dios nos deja ver los requisitos que debían poseer aquellos 7 varones, ¿sí? Y encontramos la descripción de toda la circunstancia que se vivía en el capítulo 6, los versículos del 1 al 7, pero ahorita vamos a ver solamente el versículo 3, como les comentaba, y dice lo siguiente: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación. En la Reina Valera 60 dice de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces, vemos aquí que debían ser personas con buen testimonio o buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de estos requisitos que se mencionan aquí en la Escritura. El primero de ellos es buen testimonio.
Y esto tenía que ver con el hecho de que no hubiera nada escandaloso que se les pudiera reprochar. Pero no solamente esto, el buen testimonio abarca una vida de integridad y tenía que involucrarse también virtud, de forma que se les pudiera confiar el trabajo a realizar sin tener ninguna preocupación por ello, ¿verdad? Es decir, que había un respaldo con su vida que daba testimonio de que aquello que se les iba a encomendar lo podían llevar a cabo sin que hubiera nada ahí de donde ellos pudieran quedar enganchados, ¿verdad? Nada que se les pudiera echar en cara. Y esto es algo pues esencial, ¿no? El segundo aspecto fue llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenían que ser personas gobernadas o dirigidas por el Espíritu Santo. Y por implicación, carentes de carnalidad, ¿sí? Para que pudieran ser espirituales en el desempeño de su labor. Ahora, yo quisiera que meditemos un poquito con relación a esto. Llenos del Espíritu para hacer llegar despensas a las viudas. Sí, involucra muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas implícitas en esa tarea que ellos iban a desempeñar, pero lo podríamos ver de manera superficial y restarle importancia, ¿verdad? Y así como que, ay, para repartir despensas, wow, qué currículum, ¿no? Tenían que tener. Entonces, pues esto nos enseña, establece principios, la palabra, que son base, ¿no? Que son fundamento y que es importante que los tengamos en cuenta. Entonces, en este ser llenos del Espíritu Santo, efectivamente ellos debían tener comunión con Dios y ser dirigidos por Él, así como usted y como yo. Es algo que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida, porque de lo contrario es vivir en independencia suya, lo cual es totalmente contrario a su deseo y propósito, y creo que a estas alturas lo tenemos más claro, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo mucho acerca de esto. El tercer y último aspecto que se menciona aquí es llenos de sabiduría. No era suficiente que tuvieran buena reputación y una vida de comunión con Dios, siendo guiados por su Espíritu, sino que también era indispensable que tuvieran sabiduría. Ahora, ¿a qué se refiere la Escritura cuando está hablando de sabiduría? En este caso tiene que ver, por un lado, con asuntos espirituales, y por el otro lado también significa prudencia, discreción, es decir, la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Así que estos varones debían ser competentes en el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, por un lado, vemos el ejemplo de Esteban y de Felipe, de los que se da más detalle en la palabra y ubicamos el conocimiento de la palabra de Dios que ellos tenían, ¿sí? Entonces, vemos que había un depósito en ellos de la palabra de Dios. Pero si ellos tenían que ser llenos de sabiduría, ¿de dónde iba a venir esa sabiduría? ¿Quiere decir que tenían que ir a la universidad y estudiar una maestría y un posgrado para entonces ser llenos de sabiduría? No es a eso a lo que se está refiriendo, aunque incluye en cierto aspecto, y ahorita en un momento más lo voy a mencionar, pero la palabra dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, la encontramos contenida en la Escritura, la sabiduría de Dios. Así que, pues era algo de lo que ellos debían estar llenos también, ¿no? Entonces, se requería esa sabiduría también para el trabajo que iban a desempeñar, es decir,
en lo práctico debían tener nociones de administración, de logística, tenían que obviamente saber manejar los números, leer, escribir, pues eran cosas necesarias para realizar la tarea que se les estaba encomendando. Entonces, dependiendo de la labor que vamos a hacer, son los requisitos, ¿verdad? Que son necesarios para poder llevarlo a cabo. Entonces, en este caso, ya llevándolo a la aplicación en aquellos que estarían sirviendo, que desean servir como ujieres, vamos a iniciar con los requisitos con los requisitos espirituales. ¿Le podrías apagar, por favor, Lorena? Los requisitos espirituales del ujier. Número 1. Ahí en el switch, por favor. Buen testimonio. Es decir, que sea una persona íntegra, que de la misma manera que se conduce en la iglesia, es en su casa, es en su trabajo, es en el lugar en donde se desenvuelva. Y el ser conocido como un hombre o mujer de Dios. Y aquí, no solo fuera, ¿verdad? No solo en casa, no solo con su familia, con sus vecinos, sino también en la iglesia con los hermanos, el poder ser identificado de esta manera. Y por esta razón, o sea, si estamos hablando de que se requiere que sea conocido como un hombre o mujer de Dios por parte de los hermanos, es la razón por la cual en algunos casos vamos a esperar algún tiempo para que algunos de ustedes entren en función, ¿sí? Porque es importante que alguien que empieza a servir en algo como esto no sea una persona desconocida para la congregación, sino por el contrario. Así que aquellos que se llaman a sí mismos tímidos, que bueno, en otro momento ya hablaremos de eso, es importante dar pasos, ¿sí? Y relacionarse y buscar acercarse a los hermanos, y si no les conocemos, preguntarles su nombre, presentarnos y ir estableciendo relaciones, ¿verdad? Es algo necesario. Entonces, el siguiente aspecto dentro de los requisitos espirituales es que sea lleno del Espíritu Santo también. ¿Y qué implica esto? ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? Pues tiene que ver con el hecho de que sea una persona que tiene comunión con Dios y que es gobernado por el Señor y no por su carne, que es dirigido por el Espíritu, que es dócil para dejarse guiar por el Señor, que es una persona mansa, que atiende a lo que Dios le indica, ¿verdad? Y que obedece. Si estamos hablando de que seamos gobernados por Dios y no por nuestra carne, esto es algo esencial como mujeres, porque le voy a poner un ejemplo. El hecho de no ofenderse y no tomárselo personal cuando la persona a la que le damos una indicación no la atiende. Y que a lo mejor le decimos, mire, venga, acá hay un lugar acá, adelante. No, yo me voy a quedar aquí, ¿no? Y se quedan atrás. Pues si no somos espirituales, la carne va a brincar. Y eso por poner solo un ejemplo, ¿no? Porque se presentan muchas situaciones diversas. Entonces, es importante que estemos llenos del Espíritu, que tengamos una vida de comunión con Él y que sea Él quien nos gobierne. El siguiente aspecto, que sea enseñable. Esto tiene que ver con el punto de sabiduría, ¿verdad? En el caso de los varones de Hechos, capítulo 6, dice que se requería que fueran llenos del Espíritu y de sabiduría. Entonces, una persona sabia es aquella que es humilde para reconocer su necesidad de aprender.
Entonces, se requiere de un ujier que sea enseñable, o dicho de otra manera, humilde, ¿sí? Humilde para recibir, para prestar atención, para llevar a la práctica aquello que se le está diciendo y hacerlo de la manera que se nos indica que lo hagamos, ¿verdad? Y no, no, pero es que de esta manera es mejor. Pero bueno, ya hablaremos de estos aspectos detalladamente en otro momento. El siguiente aspecto, que tenga completa dedicación a Dios y a su servicio en la iglesia. Yo creo que se entiende, no es algo que tenemos que detenernos a explicarlo mucho, ¿verdad? Una entrega total y no en partes. Dios no nos pide el 99.9% de nuestra entrega o de nuestra dedicación. Él quiere el 100%, así como Él se dio a sí mismo todo, completamente. Y el siguiente punto, debe asistir regularmente a las reuniones. Y esto incluye las reuniones de entre semana. ¿Sí? Aquí es un punto importante, ¿no? Y bueno, en este proceso de ubicar, así como cuando usted va a solicitar un empleo, hay esa lista de requisitos, lo mismo aquí en esta área de servicio, ¿no? Y vamos a poder ir identificando si estoy en condiciones como para reunir esos requisitos o si no lo estoy. Y esto de asistir regularmente a las reuniones y el hecho de respaldar las actividades de la congregación es algo importante. O sea, no se vale que solamente cuando me toca servir o en ciertos momentos es que estoy ahí presente. Tenemos que ubicar que la congregación nos va a reconocer como personas que estamos involucrados en el servicio y que hay que poner un ejemplo. Y no es por el hecho del qué dirán, sino por una convicción que tenemos de la importancia de esto, ¿verdad? O sea, la palabra nos enseña que no dejemos de congregarnos. Y creo que el hecho de que las de entre semanas sean a través de Zoom, como que en algunos casos, pues no sé la verdad que sea lo que se piensa, ¿verdad? O el sentir que se tenga. Entiendo que para algunos es complicado por cuestiones de trabajo y ahí no hay nada que decir, ¿verdad? Es perfectamente válido y justificable. Pero cuando no es así, pues habrá que reflexionar al respecto, porque, pues bueno, esta labor de Ujier es una función espiritual, no solamente algo mecánico. Eso es algo muy, muy importante. Sí, ciertamente es dar un saludo y dar una bienvenida y dar los sobrecitos de las ofrendas, entre muchas otras cosas, ¿no? Que pueden ser algo mecánico, pero es una función espiritual de base. O sea, ya eso es la añadidura, es la consecuencia. Entonces, requiere preparación espiritual previa, como cualquier otro ministerio. Y debemos orar, ¿sí? Se debe orar para estar preparado personalmente antes de la reunión. Se debe orar por el servicio y por todos los que han de servir. ¿Y por qué otras cosas se les ocurre que es importante que oremos? Y me refiero a orar en el transcurso de la semana, ¿no? Y no nada más cuando me va a tocar servir, sino de manera constante. Entonces, ¿qué otras necesidades identifican en lo tocante a esta área de servicio por las que sea necesario pedirle a Dios su intervención? Sí. Para poder cumplir con los requisitos que se piden. Para poder cumplir con los requisitos que se piden. Compromiso. Compromiso. Bueno. Para ser llenos del amor de Dios, porque si no tenemos amor, ¿cómo podemos dar a alguien, no? Así es, para ser llenos del amor de Dios. Sí, hermano Jorge. También debemos orar por el pastor que va a traer la palabra, para que los hermanos también se animen a venir ese día a la iglesia el domingo y orar para que saquen el tiempito también entre semana para reunirnos. Yo creo que eso es muchas cosas que debemos orar para que
juntos y unánimes estemos, cuando lleguemos a la reunión entre semana o el fin de semana, seamos como unas piedras todas calienticas que formamos una hoguera. Sí. Sí, el orar por el pastor, lo estoy repitiendo porque es probable que no se alcance, ¿verdad?, a capturar. Entonces, por el pastor, por los hermanos, por la asistencia a las reuniones, ¿verdad?, de cada uno. Sí, Alberto. Porque los cabritos no peguen muchas jornadas. A ver, traducción. Los cabritos y las ovejas, ¿no? Sabemos que la congregación está compuesta de cabritos y ovejas. Y hay veces que los cabritos pegan muchas jornadas y no quieren hacer caso. Sí, ya en el tiempo de la reunión, ¿verdad? ¿Te refieres? Sí, es que Alberto dijo que los cabritos no peguen muchas cornadas, entonces me tuvo que traducir. Sí, pero bueno, se refiere a que esas experiencias que se pueden tener con los hermanos no gratas, ¿verdad? Hay quien dijo que algunos en lugar de ovejas parecen más bien abejas por los piquetes que dan. Entonces, pues sí, y estar preparados para que si llegan esas jornadas podamos discernir lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso, ¿no? Porque no escapa del control de Dios que eso suceda. Entonces, el orar para que el Señor nos habilite para servir con eficacia, que nos ayude a relacionarnos con los hermanos, con la gente que llegue, con gracia, con sabiduría, y aún para tener discernimiento espiritual en todo momento, ¿sí? Que podamos aplicar a las situaciones extraordinarias que se puedan presentar, porque no sabemos qué cosas puedan llegar a darse, ¿no? Hay algunas para las que podemos estar relativamente preparados, pero mire, le voy a comentar, en una de las congregaciones que pastoreamos allá en México, en una ocasión entró a la reunión un hombre en estado de ebriedad. Y fue el tener que lidiar con eso, ¿verdad? El atender a esta persona de la mejor manera y pues con sabiduría, pero pues obvio que no es algo que te estás esperando que va a suceder. Entonces el orar pidiendo al Señor que nos ayude para afrontar cualquier situación que se presente y que no escapa de su conocimiento ni de su control de manera sabia, es algo que solamente con la ayuda de Dios vamos a poder llevar a cabo, ¿sí? Entonces, Pavel. Sí, también quiero decir algo. Bueno, tiene que ver con lo que acaba de decir hermano Rocío, que también que seamos sensibles a las cosas que son extras. O sea, tenemos más o menos, ¿no?, pues, el cuadrante como servidores. Pues, Pavel hace esto, Corina hace esto, el pastor está predicando. Pero luego pasan cosas que no vienen allá. Y de muchas veces podemos decir, no, pues yo tengo que hacer lo mío. Que de alguna manera que nos sensibilicemos a la necesidad. Porque servir no creo que es simplemente lo que pone el papel. No lo quiero ignorar, pero es mucho más que eso. Así no es. sé si me Sí. entender de alguna forma. Sí, Pavel dice estar sensible a la necesidad, aun cuando escapa, ¿verdad?, a lo que habitualmente se presenta. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a los requisitos emocionales, ¿sí? Ya vimos la parte espiritual, ahora viene el siguiente aspecto. Dentro de los requisitos emocionales, necesita ser una persona emocionalmente madura. Es decir, que tenga suficiente edad, aunque aquí quiero decir algo entre paréntesis, ¿verdad? No necesariamente edad es sinónimo de madurez. A veces hay quienes tienen mucha edad y son bastante inmaduros. Pero bueno, en promedio, ¿verdad?, se puede decir que se tenga la suficiente edad como para poder tener el entendimiento de la seriedad que tiene el servicio que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Pero también otro aspecto que es ser estable, ¿sí? Esto es algo, hermanos, importantísimo. ¿A qué me refiero con esto? Es una persona que sabe sacrificar en el altar sus emociones y sus circunstancias.
Y ya en otro momento tendremos una enseñanza específica acerca de esto para ver todos los detalles, ¿verdad? Pero espero estar siendo lo suficientemente clara para poder ubicar que para servir a Dios y a los demás, de la misma manera siempre, necesitamos no ser de doble ánimo. Necesitamos ser estables y que no me gobierne, que me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? O que si las hormonas, o que la circunstancia de trabajo, o la relación familiar complicada que estoy teniendo, o el cansancio, o la enfermedad. Eso es algo que no debe gobernarme, no debe definirme. Debe de ser Dios y su palabra. Y no quiere decir que no vamos a experimentar esas circunstancias. O sea, es parte de lo que tenemos que enfrentar en el día a día, es parte de la vida. Pero el punto es que no sea eso lo que me defina. Siguiente aspecto, el ujier requiere ser de naturaleza agradable. Hace un momentito una hermana me decía, yo no me voy a quedar a la clase porque yo no tengo los requisitos para ser ujier, y mencionó algo de esto, ¿no? Me dijo, yo no tengo eso. Entonces, pues es bueno, ¿no? El hecho de poder identificar y reconocer que hay áreas en las que somos débiles, y si este es un requisito necesario, pues entonces, pues no lo tengo, no cubro el perfil. Entonces, el siguiente aspecto de usar métodos discretos. ¿A qué me refiero con esto? A ser prudente y sabio al interactuar con las personas. ¿Sí? Si vamos a decirles algo, no lo vamos a decir a gritos, ¿verdad? No, vamos a cuidar la manera, el tiempo adecuado, el corazón de la otra persona, etc. Siguiente aspecto, tener una personalidad amigable. La tarea del ujier es un ministerio de importancia incalculable y tiene que ver con la interacción con personas. Hay algunos ministerios, hay algunas áreas de servicio en las que la mayor medida de lo que vamos a hacer tiene que ver con cosas. Por ejemplo, si voy a hacer la limpieza, pues en mayor medida voy a estar interactuando con el trapeador y con la aspiradora. Entonces, pues no requiero, ¿verdad?, ser de personalidad amigable para estar ahí con el trapito limpiando las placas de las puertas de los baños, ¿verdad? ¿Quién sabe? Por ahí está mirando pasar, hermanito, algo. Sí, pero a lo que voy es que en el caso del ujier es su interacción con personas la mayor parte del tiempo, ¿no? En otras áreas de servicio es muchísimo menor la interacción con otros hermanos. Obvio que si estamos en el Ministerio de Limpieza también vamos a interactuar con otros servidores que están trabajando en lo mismo, ¿no? Pero en este caso, por varias otras razones que vamos a ver más adelante, es esencial tener este tipo de personalidad. Y bueno, el siguiente aspecto o la siguiente área de requisitos es la parte física. Requisitos físicos del ujier. Sí, también eso, pero ya vamos a llegar ahí. Antes de llegar ahí, antes de llegar ahí, ay, perdón para los que van a ver el video después, pero es que aquí los hermanos, dijera Raúl, yo iba bien, pero ya lo sacan a uno de... Bueno, antes de llegar al punto que mencionaron, buena apariencia. El ujier requiere tener buena apariencia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De tener a unos supermodelos? No. 90. Compórtense.
Bueno, tener buena apariencia. No me estoy refiriendo a Bonito o feito. hacer unos modelos, ¿verdad?, de revista. Pero al hablar de buena apariencia me refiero a mostrar que tomamos en serio nuestro servicio. Sí. No se trata de vestir al último grito de la moda, ¿verdad? Pero tampoco irse al otro extremo y estar súper anticuado, porque no se trata de llamar la atención. Entonces, los extremos es como que atraen la atención y distraen, ¿verdad?, de donde se tiene que poner la mirada. Entonces, en cuanto a esto, es importante tener una apariencia apropiada. Dependiendo del lugar al que vamos, es el cómo nos arreglamos, ¿verdad? Si voy a la playa, no voy a arreglarme, no voy a vestirme de la misma manera que si voy al supermercado. Entonces, para cada lugar, como dice la palabra, ¿verdad?, todo tiene su tiempo. Entonces, es importante que manifestemos que tomamos con seriedad nuestro servicio en esta área. Y vamos a ver algunos aspectos de lo que es el arreglo personal. Miren, idóneamente los equipos de ujieres podrían usar uniforme, pero si no estamos todavía en un punto de usar uniforme, al menos el vestir coordinadamente. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás el ponerse de acuerdo en cuanto a color, por ejemplo, ¿no? Para este próximo domingo vamos a vestir de color, sí, blanco con negro, ¿no? Van a parecer meseros, pero bueno, por decir algo, ¿no? Entonces, pues ya de la ropa que cada uno tenga, nada más buscando el que sea de esos colores, porque esto va a ayudar a que la gente les identifique. Y además del vestir coordinadamente, el tener un gafet con su nombre, ¿sí? Porque pues se puede saber que es ujier por la vestimenta, pero ¿y cómo se llama? Y entonces, si alguien quiere dirigirse a esa persona, el poder tener ahí su nombre visible, ¿no? Y dentro de este aspecto, el vestir con pudor y modestia. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: deberían llevar ropa decente y apropiada. Según 1 Timoteo 2:9. Lo voy a repetir: deberían llevar ropa decente y apropiada. La Reina Valera lo maneja con pudor y modestia, pero es más claro, ¿verdad?, de la otra manera. Entonces, hay mucho que hablar en este sentido, hermanos, y ya tendremos un tiempo, una enseñanza en la que específicamente hablaremos de ello, pero tratando de llevarlo a la aplicación práctica, nada más mencionando algunos aspectos así muy sencillos, sin entrar en tanto detalle. Tanto hombres como mujeres debemos cuidar nuestra manera de vestir. Y por tocar solo algunos aspectos, esto implica que los pantalones no estén apretados, mucho menos al cuerpo. Es decir, los jeans stretch o los leggings no son parte de el atuendo, ¿sí? Si estamos considerando cuidar lo que la palabra nos enseña. Que las faldas no sean cortas, que las camisas estén abotonadas apropiadamente, que los escotes no sean pronunciados, que la ropa esté limpia y bien planchada y los zapatos aseados. Todo esto es parte de vestir con pudor y modestia. Que tenga una higiene apropiada. Es importante, hermanos, oler bien, tener buen aliento, las uñas limpias, estar bien peinados, que las mujeres estén bien maquilladas y peinadas. Y no estoy hablando de que, bueno, pues para cuando me toque ser ujier, entonces tengo que... Me baño, dicen por ahí, ¿no?
Sí, 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 no, ya de la abundancia del corazón. De pronto algún training o algo. Creo que también un mensaje. Subliminal. Pidiendo ayuda. Sí, pues no se trata de que solo cuando nos toque servir lo cuidemos, ¿verdad? Y pues entonces me voy a peinar y me voy a maquillar y me voy a planchar. No, eso es algo que debe ser de siempre porque representamos al Señor todo el tiempo. Pero sí es algo que es importante que tengamos claro, ¿verdad? El hecho de cuidarlo porque es importante presentar una cara linda de la congregación. Más adelante vamos a ver detalles al respecto. El ujier, en el siguiente punto, debe tener la condición física que se requiere para que pueda cumplir con las responsabilidades que tenga. Pues ahí es donde cada uno nos tenemos que revisar, ¿verdad? Es decir, que tengan la condición de salud para poder llevar a cabo cada una de las tareas necesarias. Por ejemplo, si tengo problemas con las rodillas y parte de la función de ujier es andar subiendo y bajando las escaleras aquí en el edificio, pues entonces es algo que no podría llevar a cabo, ¿verdad? Porque mi condición de salud no me lo permite. Y por último, en esta parte, el ujier debe ser necesariamente puntual. No es una opción. A más tardar, 7:45 es la cita. Y bueno, ahí también es algo que debemos considerar si este aspecto es más de lo que podemos dar, ¿verdad? Para evitarnos pues, malos ratos. Es importante tener este margen de tiempo para poder orar juntos antes de que empiece a llegar la gente, para poder revisar que todo esté en orden y en cuanto a los detalles que habrá que cuidar, que todo esté resuelto, atendido, cubierto, ¿verdad? Muy bien. Siguiente aspecto, el ujier como embajador. ¿Qué es un embajador? Así es. El ujier es alguien que representa a quien le encomendó la labor, ¿verdad? Y en este caso, el ujier es la primera cara de la congregación. Son la primera cara, de Casa de Oración Londres, pero mucho más importante, representan al Señor. Y ya estuvimos viendo algunos de los requisitos, pero ahora vamos a ver algunas cualidades, ¿sí? Dentro de esto. Mire, el ujier es el primero en saludar a una persona que asiste a la congregación. Y por esta razón es quien proyecta la primera impresión de la iglesia. Y hay un refrán en México, no sé si en sus países, que dice que la primera impresión jamás se olvida. Entonces, es muy importante la labor del ujier en este punto, ya que influye en la condición de la tierra, del corazón, para la siembra de la palabra. Así como en lo natural un campesino prepara la tierra para que al momento de que llega la semilla pueda dar fruto, lo mismo pasa, hermanos, con nuestra labor en este aspecto al interactuar con otros hermanos, ¿sí? No sabemos en qué condiciones llegue cada una de las personas que vienen aquí. Quizás traen luchas, se están sintiendo mal, de camino a la iglesia tuvieron algún problema, recibieron alguna mala noticia y tantas otras cosas. Entonces, el trato que se les dé en esa primera impresión, ¿verdad? Tanto aquel que nos visita por primera vez como a cualquier hermano que asiste con regularidad, es algo muy clave para que pueda su corazón estar dispuesto para
ofrecerle al Señor primero alabanza y también para recibir la semilla de la palabra. Entonces es muy importante esta labor que el Ujier hace, porque influye en que haya un ambiente propicio para una experiencia genuina de adoración. No quiere decir que es el que lo determina, porque a final de cuentas el corazón de la persona ahí define cosas, ¿verdad? Pero si podemos ayudar, si podemos contribuir, es algo esencial. Muy bien, siguiente aspecto. El Ujier, que es quien recibe a las personas al llegar, debe ser cortés y afable y tener un balance adecuado, ¿sí? Como siempre, el no irnos a los extremos, ¿verdad? No se debe ser demasiado simpático, pero tampoco demasiado serio. Y se debe evitar tocar a la gente si no hay la confianza para ello. Algunas personas se sienten incómodas con este tipo de trato y particularmente mujeres. A veces también no sabemos experiencias que se han tenido en la vida, ¿verdad? Y que incomoda el que haya un contacto físico cuando no te he dado la confianza para que te conduzcas así. Y una palabra de bienvenida con un tono afable al saludar, una mirada directamente a los ojos, todo esto es absolutamente importante. El siguiente aspecto, el Ujier que da la bienvenida con una sonrisa y un saludo de mano amistoso, expresa alegría de estar en la casa de Dios y de recibir a un visitante o a un miembro de la iglesia. Es decir, si tenemos esa actitud, estamos manifestando cosas a través de ello. Estamos comunicando a través de nuestro lenguaje corporal y no solo de nuestras palabras. Entonces, estos gestos causan a su vez alegría en las personas que los reciben, motivándolos y en ocasiones reconfortándolos. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado en alguna ocasión, verdad? Que incluso quizás no estábamos mal, puede ser que hasta estábamos bien, pero el que alguien nos dé una palabra de bendición es algo que siempre cae bien, hermanos, nunca está de más. Entonces, el dar la bienvenida de esta manera es algo que Dios puede usar para confortar los corazones y que esa tierra esté preparada para la semilla de la palabra. Siguiente aspecto. Nos vamos a ir ahora a lo que es el desarrollo del ministerio del Ujier. Y aquí vamos a tocar algunos aspectos. No vamos a alcanzar a abordarlos todos por cuestiones del tiempo, pero sí una buena parte. Y vamos a iniciar con sugerencias para recibir a las personas. ¿Cómo podemos llegar a hacer un trabajo eficaz? Es una pregunta que necesitamos hacernos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas facetas del ministerio del Ujier y qué cosas hay que considerar para que nuestra labor, nuestro trabajo sea efectivo en esta área? Pues uno de los aspectos importantes y es como que con lo que inicia, en lo que tiene que ver con interacción con los hermanos que asisten, es el hecho de aprender cómo recibir y acomodar con cortesía a las personas. Sí, entonces aquí vamos a las sugerencias. Estas son para ayudarnos a desarrollar el arte de recibir a las personas. Llame a la persona por su nombre. Si nos cuesta trabajo memorizar nombres, hermanos, oremos. No está apto para... Si no está apto para el ministerio, no cumple el requisito.
No, podemos orar y Dios nos puede dar su gracia para ello, ¿verdad? Y si cuando nos presentamos o cuando le preguntamos el nombre a la persona, ponemos mucha atención en ello y lo relacionamos con el nombre de alguien que ya conocemos, o eso nos ayuda para poder memorizarlo con más facilidad. Entonces, creo que viene muy bien cuando llegamos a un lugar y nos presentamos, el que un momento después se dirijan a nosotros por nuestro nombre, deja un muy buen sabor de boca, ¿verdad? Porque la persona está manifestando un interés en ello, o es como lo interpretamos. Entonces, el aprendernos los nombres y no el hermano, hermana. Sí, sí, sí. Sí, suele suceder, ¿no? Todo el mundo se recuerda de Ceci. La mamá de X, ¿verdad? De X niño o niña. Sí, entonces cuidemos de atender a esta parte y bueno, todavía es una congregación pequeña, entonces eso nos ayuda. Ya las congregaciones que son enormes, pues ahí está complicado, ¿verdad? Pero bueno, no es nuestro caso, así que aprovechemos que nuestra circunstancia nos ayuda para ello. Siguiente punto, la siguiente sugerencia es cambie su saludo. Es decir, si están llegando los hermanos, ¿verdad? No dé el mismo saludo una y otra vez al primero y al segundo y al tercero, sino que podamos saludar y recibir de diferente manera a las personas, ¿verdad? El darles el decir alguna frase distinta, y bueno, pues también ahí quienes no tienen mucha creatividad o no están muy experimentados en ello, el Señor nos puede ayudar. Y algo importante aquí en este aspecto, ¿no? Pues el saludo se da a la entrada, ¿sí? Cuando la persona llega. Entonces, es importante que cuidemos que el saludo que demos sea como el más apropiado para cada persona, ¿no? Por ejemplo, si estoy saludando a un niño, no lo voy a saludar de la misma manera que si saludo a una persona de edad avanzada. Y no quiere decir que tenga menos respeto por un niño que por una persona adulta, no estamos hablando de eso. Pero las palabras que le voy a dirigir, pues, pueden ser muy diferentes. Entonces, el personalizarlo, ¿verdad? Y también no necesariamente el saludar a todas las personas dándoles la mano. No sé si les ha tocado, pero hay gente a la que no le gusta dar la mano, y con esto del COVID ahorita en mayor medida, ¿verdad? Entonces tampoco es como que te voy a obligar a que me tienes que dar la mano, ¿verdad? Porque a mí me dijeron que tengo que saludar con la mano, ¿no? Pues ahí hay que hacer uso del criterio, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría. Y también es importante el hecho de estar alertas, ¿sí? Para poder rápidamente reconocer a la persona que sí le gustaría no solo un apretón de mano, sino un abrazo quizás, ¿no? Porque hay gente que te dice, que te lo pide, ¿verdad? O que te pregunta, ¿le puedo dar un abrazo? Entonces, el hecho de poder identificarlo y no poner una barrera en esos casos también es algo importante. Ahora, la entrada al lugar de reunión no es un lugar para conversaciones altas y ruidosas. Entonces no es ahí el momento, ¿verdad?, para extenderme en una conversación y risa, en un volumen alto. No es el momento ni el lugar. Entonces, importante considerarlo. Siguiente aspecto, no demuestre preferencia al saludar. Se entiende que de las personas a las que se reciban, algunas las vamos a conocer en mayor medida que a otras, con algunas vamos a tener una relación más estrecha que con otras,
pero es muy importante, hermanos, cuidar, porque ahí tampoco es el lugar para hacer preferencias. Sí, no es como que, ay, amiga o amigo, qué alegría de verte. Sí, y al hermano que viene atrasito, ajá, sí, Dios te bendiga, ¿no? Entonces, no, hermanos, hay que ser muy cuidadosos en este sentido, porque eso es algo que puede tener un impacto en el corazón, pues no, nada grato, ¿no? Entonces se debe hacer lo posible por no demostrar preferencia. Y bueno, la amistad es una gran cualidad, pero la risa y un saludo explosivo no es lo más apropiado para un ujier que está en funciones. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente parte dentro de este mismo desarrollo del ministerio del ujier, pero ahora vamos al acomodo de las personas. ¿Sí? ¿Qué aspectos hay que cuidar al acomodar a las personas que asisten? Pues una de las responsabilidades principales del ujier es acomodar apropiadamente a las personas. Y vamos a ver algunas sugerencias que pueden ayudar. Lo primero, ayude a sentar a las personas solamente cuando su entrada no interrumpa el servicio. ¿A qué nos referimos con esto? A que no es sabio acomodar a alguien que llegó tarde, ¿verdad? Cuando se está orando, leyendo la Biblia o en el tiempo de adoración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pedirles a esas personas que esperen un momento ahí en el área de ¿cómo se llama? En el lobby, hall. Ok, en el lobby, hall, foyer o... Antes de la puerta. Sí, antes de entrar a la parte del auditorio más amplia aquí en este edificio, ¿no? Entonces, ahora... Y cuando están en el espacio otro, que a veces hay personas ahí, entonces deberían esperar afuera. Sí, si está llena esa área y no hay un espacio como para que pudieran esperar en la parte de hasta atrás, pues entonces sería en el área de la recepción, ¿verdad? Ahora, es una cortesía explicar la razón por la cual hay que esperar. Entonces no es nomás como que quédese aquí, ¿verdad? Es importante cuidar la manera y también dar una explicación del por qué van a esperar ahí un momento hasta que pase el tiempo en el que debemos cuidar no entrar para interrumpir, ¿no? ¿Y qué hacemos si en el caso la persona dice, ok, y se va? No respeta. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vayan anotando sus preguntas y al final vamos a dejar un tiempo para poder responder a eso, ¿sí? Para poder avanzar con esto que tenemos pendiente todavía. Muy bien, el siguiente punto, ayude a los miembros regulares a ir a sus lugares acostumbrados. Aquí no está sucediendo tanto, pero sí en cierta medida. Hay hermanos que podemos identificar que tienen una preferencia por sentarse del lado derecho en lugar que el lado izquierdo, ¿verdad? O sea, si se les da la oportunidad de elegir, pues ya podemos identificar en algunos hacia qué lugares es a los que se dirigen. Entonces, si lo tenemos identificado y está la posibilidad de que ocupen esos lugares, pues los llevamos ahí sin ningún problema, ¿no? Si no es posible, pues entonces habrá que ir a otra ubicación, pero si sí lo es, el estar atentos para ubicar cuáles son los lugares que esos hermanos prefieren, pues será una atención, ¿verdad?, de parte del ujier. El siguiente aspecto, sugerencia: no se adelante a más de 2 pasos frente a las personas. Miren, el ir a prisa delante del grupo que usted dirige puede causar bochorno.
¿Por qué? Porque si nos adelantamos mucho, puede resultar que cuando volteemos hacia atrás, ya no te están siguiendo, ¿verdad? Ya se sentaron en otro lugar. Entonces, no ir más de 2 pasos frente a las personas a las que estamos llevando a un lugar en particular es algo importante a cuidar y habituarnos en ello, ¿verdad? No se suba a la moto a la hora que va a llevar a las personas a su lugar, vaya despacio y de reojo vaya observando que las personas están siguiéndole. Ahora, no denote asombro o irritación si le llega a suceder, ¿sí? Porque al hacerlo, su disgusto va a ser evidente a toda la congregación. Entonces, si nos vamos al inicio, ¿verdad? Se requiere de personas espirituales, no carnales. Entonces, para evitar esta situación, es mejor mantenerse cerca de las personas que está acomodando y si usted observa que ellos titubean, ¿verdad? Que los queremos llevar hasta adelante y como que no se sienten seguros, o sobre todo con las visitas, ¿sí? Para las personas que llegan por primera vez, el hecho de que te pongan hasta adelante puede ser algo pues incómodo, ¿no? Entonces son aspectos a considerar. Hay una serie de cosas que hay que estar pensando ahí en el momento de la situación, ¿verdad? Entonces, si las personas titubean, se les puede ayudar a sentarse en la sección que escojan o indicarles quietamente los asientos disponibles. Pero pues también ahí otra vez se requiere de sabiduría y una mente ágil, ¿no? Para pensar en el momento en las múltiples opciones. Ahora, no permita que los invitados tengan dificultad al tratar de sentarse en los asientos de una fila llena que usted les indicó, ¿sí? O sea, llegan por primera vez y usted le dice, pues siéntese ahí, ¿verdad? A lo mejor al final de la fila y tiene que pasar por donde hay otros hermanos que ya están ubicados, pues no es como que lo más sabio, lo más grato si se trata de personas que llegan por primera ocasión a visitarnos, ¿no? Y es de gran importancia acompañar a la gente a sus asientos en todo lo posible, ¿sí? No decirles, mire, allá, siéntense allá. No, es llevarles. Y esta es una de las funciones más importantes del ujier. En este aspecto es de suma importancia que cada ujier muestre gran dinamismo, iniciativa, energía y diligencia, ¿sí? El mero hecho de saludar a la gente cuando llegan no es suficiente. Es necesario facilitar lo más posible su ubicación de un asiento y con respecto a visitantes es de vital importancia. Muy bien, siguiente sugerencia. Cuide a quienes nos visitan. Cuando una persona llega por primera vez, generalmente se encontrará desorientado e intimidado al entrar al lugar de reunión. Y si se ve obligado a moverse entre un grupo de gente desconocida para tratar de encontrar un espacio en donde sentarse, pues va a ser algo bastante desagradable, ¿verdad? Este tipo de experiencia negativa es algo que debemos evitar en la medida de todo lo posible. Y el ujier es la línea de defensa número 1, ¿sí? Con respecto a esto. Muy bien, continuamos con el desarrollo del ministerio del ujier, ahora en lo concerniente a los días de mayor asistencia. La función de los ujieres será especialmente útil cuando la iglesia, cuando el lugar de reunión está muy lleno, ¿sí? Entonces se requiere estar muy alerta para anticipar necesidades, para moverse continuamente y ejercer doble paciencia.
También se requiere que los ujieres se comuniquen unos con otros y que mantengan contacto visual entre sí y con el pastor. Sí. Es de extrema importancia que cuando haya pocos asientos libres, los ujieres se muevan continuamente a través del lugar para identificarlos. Sí. O sea, no se espere a que llegue gente para entonces ir a buscar en dónde hay espacios disponibles. Hay que anticiparse a ello. Entonces, identificar con anticipación estos espacios es con el fin de que se pueda llevar a las personas a esos lugares sin detenimiento y sin titubear cuando estos lleguen. O sea, que podamos movernos con esa seguridad porque ya tenemos ubicado en dónde podemos tener espacio para ellos. Siguiente sugerencia: cuando sospeche que hay lugares ocupados con cosas de alguien que ya tiene un lugar asignado, pregunte con amabilidad si sabe si esos espacios están disponibles para poder asignarlos a alguna persona. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que la mayoría de nosotros, al momento de estar en el espacio que ocupamos, ponemos nuestras cosas en el asiento de al lado. Y a veces hay asientos que están ahí cargando, ¿verdad? Las pertenencias, las cosas, y personas que necesitan de un espacio. Entonces, el hecho de acercarnos con las personas y asegurarnos de si esos espacios están disponibles es algo para lo que se necesita sabiduría y gracia. ¿Sí? La manera de preguntarlo es algo muy importante, y pues también ya en otro momento veremos más a detalle, ¿no? Algunas situaciones que se presentan en las que el uso de nuestra boca de manera sabia es algo también muy clave. ¿Sí? La palabra dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, es una joya. Y podemos decir lo mismo de muchas maneras. Entonces, el no llegar y decirle, quite sus cosas de ahí, no esté ocupando un lugar más del que necesita, o sea, es algo impensable, ¿no? Así que ya veremos detalles con relación a esto. Siguiente sugerencia. Siguiente aspecto: ¿cómo pedir a la gente que se desplace hacia los lados? Si tenemos espacios disponibles, vamos a decir que es una fila de 5 y tenemos a 2 personas y luego un espacio y luego una persona y luego otro espacio disponibles, y van a llegar 2 personas juntas, pues ¿cómo hacemos para pedir que se muevan, ¿verdad? Que se desplacen y que ocupen otro lugar esas personas que llegaron antes, ¿sí? Que llegaron con más tiempo, que quizás llegaron temprano con el deseo de escoger el espacio que querían ocupar, ¿verdad? Y nosotros vamos ahí a decirle, hermano, por favor, muévase. Entonces, ¿de qué manera hacerlo? Es algo muy clave, ¿verdad? Porque puede resultar en un momento de tensión, así que hay que estar alertas al respecto y emplear la forma más cuidadosa y balanceada. Así que podríamos decir algo como, ¿me podría hacer un gran favor? Mire, me ayuda porque vienen unas personas que son 2 personas, ¿verdad? Entonces me haría el favor de recorrerse para poder tener esos 2 espacios disponibles. Entonces, otra vez, ¿verdad? En el pedir está el dar. Y es aquí en donde la oración previa, en casa, en el transcurso de la semana,
hace la diferencia, ¿sí? Porque Dios está ahí para respaldarnos y para ayudarnos en ese proceso. Y como podemos ver, es de gran importancia que los ujieres sean personas dinámicas, observadoras, proactivas y también firmes. Y con un alto sentido de responsabilidad, que no le tema a usar su autoridad para mantener el orden en la iglesia y facilitar el mover del Espíritu Santo en las reuniones. El siguiente y último aspecto que vamos a ver hoy. El ujier debe cuidar no crear la impresión de ser prepotente o de estar abusando de su autoridad. Acabamos de hablar de la necesidad de ser firmes, pero una cosa es firmeza y otra cosa es prepotencia, ¿verdad? Entonces, aunque en ocasiones se requerirá de cierta firmeza, sobre todo cuando la seguridad de las personas pueda verse afectada, hay que pedirle al Señor mucha sabiduría y discernimiento sobre cuándo ser firme y cuándo ser flexibles, ¿sí? Porque también se requiere ser flexibles. Y un balance entre ambas cosas es algo de sabios. Y otra vez, la oración previa será de gran importancia para evitarnos un conflicto, ¿sí? Para proveernos de sana sabiduría, así como del fruto del Espíritu, lo cual es importante en la función del ujier. Entonces, pues hasta aquí terminamos por hoy. Muchas gracias.